Hola mis hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a este tema que estamos desarrollando sobre noviazgo, matrimonio y educación de los hijos basado en un retiro espiritual que dio el padre Horacio Bojorge y que está en internet. Estamos viendo el tema de educación de los hijos con miras al matrimonio. Y el tema específico de hoy es el rol de la mamá. ¿Qué rol juega la mamá en el matrimonio, en la educación de los hijos? Es un tema amplio también y lo hemos dividido en dos partes. Bienvenidos entonces a esta primera parte. Imploramos la bendición del Padre Celestial diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le invocamos por medio de su amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el don del Espíritu Santo para tratar el tema de hoy, el rol de la mamá en la educación de los hijos con miras al matrimonio. En esta primera parte vamos a estar iluminados por la santa palabra de Dios en el Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos 27 y 28. Cuando decía esto, una mujer de la multitud alzó la voz y dijo: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Él replicó: «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Esta mamá sin duda sabía de lo que estaba felicitando a Jesús por su Santísima Madre, la Virgen María. Y vamos a ver por qué. Vamos a tener aquí el relato, para abrir este tema del rol de la mamá, el relato de una mujer que escribió sus experiencias de lactancia con su hijo y llevaba un diario. Decía así esta madre: mientras la influencia de los mayores en el niño es formativa, la de la madre es constitutiva. Ahora sí vamos con lo que decía esta mamá. Una formación constitutiva. Decía así en su diario de lactancia esta mujer: me mira sin ver con sus grandes ojos claros. Fija su mirada en la mía como nadie antes la fijó, sin comprender, sin decir nada. Dentro de unos días ya no mirará así. Entonces querrá comprender y mirará con curiosidad. Por ahora sus ojos no interrogan, viven, y es la vida en su inocencia, la raíz, la primera esencia de la vida en toda su pureza y universalidad. Ni los animales tienen esa mirada serena y sin personalidad. Las flores o el agua de un estanque solamente contemplan así el mundo. Esto decía esta mujer en sus notas de su diario de lactancia. Miremos más primeras impresiones de esta madre. Parece imposible que un hombre sea algo tan nuevo, tan lleno de posibilidades cuando recién nace. Una página tan blanca donde no hay nada escrito, tan libre, sin temores, sin conciencia. ¿Qué hombre llegará a ser esta criatura que aún no existe? Y esta mamá decía, aún no existe, pero pues lo tenía en sus brazos, ¿no? Estaba ahí. La madre sabe que aún no existe como sujeto de pensamiento y de acción, tal vez. Sin embargo, hay una inteligencia que aún no tiene conciencia de sí misma. Cerramos ahí entonces estas reflexiones, estas observaciones de esta madre en su niño. Bien, decimos, la madre contempla la mirada vacía en la que todavía no hay un yo. De eso nos habla esta mamá en este relato. Contempla una mirada vacía
en la que aún no hay un yo, una esencia que diga yo. Es ella la que va a hacer que haya un yo ahí dentro de ese ser, a fuerza de decirle tú. Es ella la que en esos ojos, sin conciencia, va a despertar la conciencia de un yo, que va surgiendo del encuentro de las miradas, porque ella le dice, me mira. Es la madre la que mirando a su niño, mirándolo como a un tú y diciéndole tú, junto con su leche materna le pone el yo adentro. A fuerza de que te digan tú, es que nace tu conciencia de ser yo. Primero, eres un tú. Eres un tú para alguien que te amamanta. El yo te viene después. Así, volviendo al principio, Adán fue un tú para Dios. Después le vino el yo. Le entró por la nariz con el soplo de vida de su Santo Espíritu. Somos en gran parte lo que nuestra madre puso en nosotros. Lo que pasa es que hemos perdido esa conciencia. El yo que tenemos lo puso nuestra madre en nosotros. El ejemplo lo deducimos fácilmente, por ejemplo, meditando la infancia de Moisés. Para quienes estén interesados, esto lo encontramos allá en el comienzo del libro del Éxodo. La infancia de Moisés, la mamá de Moisés particularmente, solo estuvo con él durante la etapa de la lactancia. Entre los judíos ese tiempo demoraba alrededor de 3 años. Ahora o se amamanta poco o los niños simplemente no son amamantados. Pero esto es un hecho supremamente importante. Después Moisés volvió con la princesa, con la hija del faraón. Y pues volvió con ella, que lo había rescatado del Nilo, y fue educado como egipcio. Sin embargo, a los 40 años, Moisés vuelve a su pueblo consciente de ser judío, no de ser egipcio, a pesar de que había sido educado por los egipcios. ¿De dónde le venía a Moisés la conciencia de su identidad egipcia? Pues de su madre, de Jocabed se llama, que puso en su corazón esa conciencia junto con su leche materna. Jocabed fue una madre muy valiente, un modelo de madre que abofetea esta cultura, que aborrece y destruye a los niños desde el mismo vientre. Jocabed, una madre muy valiente, que desafió al faraón animándose a tener el hijo que este rey prohibía. De esa conciencia se abrevó con la leche de su madre Moisés, el elegido para luego salvar al pueblo de Dios. Este, podemos decir, es el poder de las nodrizas. La mamá de Moisés se alquiló, por decirlo así, como nodriza para... Una nodriza es una señora que generalmente no es la mamá del niño, pero que lo amamanta. Eso era una práctica muy común en la antigüedad y muy hasta hace pocos siglos relativamente se mantuvo esa cultura de tener nodrizas para ayudar a criar a los hijos, para que hubiese alguien quien los amamantara. Esas mujeres se llamaban así, nodrizas. Pues bien, ese, dice aquí, es el poder de las nodrizas. Vuelvo y digo, todo un paradigma en medio de esta sociedad abortista. Apliquemos ahora ese concepto a Jesús mismo, al Hijo de Dios y a la Virgen María. Por eso iniciamos con este trozo del Evangelio de San Lucas. Para que el Hijo de Dios fuera un hombre, especialmente que pudiera vivir sobre la tierra lo que Él vive en el cielo como Dios, necesitó una madre muy especial, que le enseñará al hombre verdadero el modo humano a ser quien Él era. En el modo humano a ser quien Él era.
Por eso Dios preparó a la Virgen María para ser una madre de ese hijo único y especial. Para que haya un hombre como ninguno, tiene que haber antes una madre como ninguna. Es ella la que le va a explicar a Jesús quién es Él. Y por eso ella recibe primero el mensaje del arcángel San Gabriel. Un mensaje totalmente increíble. Si vamos a la Biblia, ahí mismo en San Lucas, capítulos 1 y 2, encontramos todo este relato. Un mensaje increíble recibió la Virgen María, tanto que otra mujer en su lugar estaría mucho tiempo preguntándose, hola, ¿sería que si me habló un ángel o fue que lo soñé o fue que me lo imaginé? Hasta que empezara a comprobar en ella misma el resultado de ese anuncio, ¿no? No, la Virgen María lo creyó sin problemas. Desde el primer momento no lo dudó, por eso no tardó en expresar su fiat, su hágase en mí según tu palabra. Es la madre que enseñó a Jesús a vivir como hijo y lo acompañó mientras crecía en edad, sabiduría y gracia. Esto es todo un misterio. Todo lo que tiene que ver con Dios siempre será un misterio para nosotros. Y este misterio, el Padre lo quiso así, que su Hijo fuera un verdadero hombre. Y para ser verdadero hombre debió aprender a saber quién era Él. Y esto lo aprendió principalmente de su mamá. Por eso tenía que tener ella la misma revelación por medio del ángel y el meditar de sus experiencias en su corazón, como lo dice el evangelista. Experiencias que ella le transmitió mientras lo engendraba, le ponía sus experiencias a Jesús en el corazón también, mientras lo amamantaba. Se las contaba, le contaba sus experiencias siendo niño. Aún antes de que este niño pudiera comprender, ya se las transmitía. Todo un misterio insondable. Dios, supremamente sabio, omnipotente, en forma de niño aprendiendo. Todo un misterio. María no solo guardaba estas cosas en su corazón, sino que con ellas formaba el sagrado corazón de Jesús. Apliquemos ahora a nuestro tema. La fe se transmite de persona a persona y de alguna manera es nuestra madre la que nos tiene que decir que somos hijos de Dios. Y es la que nos tiene que comunicar esa conciencia de ser hijos de Dios. Y desafortunadamente hemos caído en la inconsciencia de ser hijos de Dios, porque a nosotros pobremente o nulamente nos han transmitido esa conciencia de ser hijos de Dios. La mamá es la primera evangelizadora, así que si usted, mamá, no tiene ni idea, pues está en mora de actualizarse y ponerse a investigar, a estudiar su papel como hija de Dios, para que recibamos la gracia de la fe, de sabernos hijos de Dios y de vivir como hijos. La primera educadora es la mamá y lo primero que tiene que infundirles con su leche, junto con su leche materna, es su identidad como hijos de Dios. ¿Cuánta falta nos hacen esas madres en medio de nuestra sociedad? Nuestra sociedad sería muy diferente si no se hubiera perdido esta conciencia en nuestras mamás. Ella misma, la misma madre, debe estar impregnada. Ella debe saber ser hija de Dios con identidad filial. Si no es así, ella simplemente los encerrará en el espacio estrecho de su propia maternidad humana, el bebé que no es hijo, el bebé que es hijo de la mamá, pero desafortunadamente no llega a ser hijo de Dios. Esa es la cruda realidad que estamos viendo. En esa conciencia filial debe fundarse toda la educación posterior del niño. ¿Qué pasa si la madre biológica no es capaz de cumplir con esa misión, de ser la primera evangelizadora del niño? Pues se necesitará una madre espiritual, una nodriza del espíritu. Por eso la iglesia es madre y maestra. Ahí está la iglesia para evangelizar. Pero el problema de hoy es que
cuando la iglesia entra a evangelizar, el niño ya es muy grande y no se va a dejar evangelizar. Muchos jóvenes que nosotros recibimos en la catequesis llegan cerrados, están ahí porque los papás los obligan a estar, pero no por gusto propio, no por convicción, porque la mamá no les transmitió el ser hijos de Dios con su misma leche materna, como hemos dicho. La iglesia suscita por alguno de sus miembros esa conciencia filial en el corazón de los hombres y suple por alguno de sus miembros lo que no hayan recibido de sus madres biológicas por naturaleza. Pero ya conocemos que ese no es el ideal. El ideal de la transmisión de la fe es que sea ejercido por la misma madre que lo engendra y lo amamanta desde ahí, como esa conciencia que tenía esa mujer que escuchamos al comienzo de este relato. Ser capaz de infundirle ese yo mientras lo amamanta y de transmitirle ese ser hijo de Dios, ¿no? A la vez, debe transmitirle el ser hijo de Dios tanto como le transmite que es hijo suyo. Preguntamos entonces a las mamás qué tan lejos o qué tan cerca estamos de ese ideal de transmitirle la conciencia de hijo de Dios a ese niño mientras es amamantado. ¿Cómo formar a un varón desde niño? Un varón capaz de dominarse. ¿Cómo enseñarle a morir a sus deseos por amor? Ya hemos visto que eso es lo fundamental en una relación entre un varón y una mujer. Es que el varón sea capaz de morir a sus deseos por amor. ¿Cómo enseñarle eso al niño? Por ejemplo, enseñarle a morir, pues enseñándole a morir primero por amor a sus padres, para que pueda más tarde hacerlo por amor a su esposa. Se debe enseñar desde pequeño esta mística del sacrificio por amor. ¿Cómo educar y formar a la niña? Para que sea capaz de dominar y sacrificar sus deseos, de renunciar a sus caprichos, para que sea obediente, doblegando su voluntad a la que la aman, a los que la aman, para que, primero, que son sus padres, y para que después, más adelante, en una vida matrimonial, sea capaz de obedecer a su esposo. Importante saber formar a la niña también. Pues empieza la mamá viviendo como hija de Dios. O sea, la que va a dar el ejemplo va a ser la mamá a esa niña. La mamá debe empezar por ella misma, cultivar su corazón como un corazón de hija. Recordamos que al varón hay que inculcarle el gobierno de sus impulsos, instintos, su gula, su ira, que aprenda a comer moderadamente, incluido lo que no le gusta. Cuando se enoja, pues que se domine por amor en primer lugar a Dios y luego a sus padres. Pero, pues, esta cultura no está consciente de que lo primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Vivimos inconscientes de ese primer mandamiento. ¿Cómo va a educar entonces una mamá que sabe ser hija de Dios? Pues no va a decir, ay, eso que haces no me gusta, no sé qué. No. La frase de una verdadera hija de Dios va a ser, al Padre Celestial no le gusta que te enojes, por ejemplo. Va a reprender así a su niño. No dice, a mí no me gusta que te portes así, ay, haz caso. No, al Padre Celestial no le gusta que te enojes. El niño, el Padre Celestial. Y eso le va a crear una conciencia a él. Pero, vuelvo y digo, para eso las mamás tienen que ser hijas de Dios. Si son hijas de Eva o del mundo, pues no le van a decir así a su niño, ¿no? Por eso la religión no es un accesorio. Es fundamental en la enseñanza, porque el timón que va a dirigir la vida de todo ser humano se llama el amor de Dios. Vivir la realidad de hijo que quiere agradar al Padre Celestial. Por eso es que hoy vemos que cada quien hace lo que le da la gana. Porque ninguno de nosotros tiene conciencia firme, real en nuestra cabeza de ser hijos de Dios. Si preguntamos
¿Usted quién es? Yo soy arquitecto, abogado. No le pregunté por la profesión. No, ¿quién soy yo? Yo me llamo Francisco. No le pregunté su nombre. ¿Usted quién es? ¿Quién es? Y no tenemos esa conciencia. Nadie. Prácticamente, cuando yo he preguntado, ¿usted quién es? Defíname, dígame usted quién es. Nadie llega a la conciencia de que es un hijo de Dios. Nadie llega a esa respuesta. ¿Por qué? Pues porque no está en nuestro diario consciente. No. Nos hemos acostumbrado a vivir sin Dios. Entonces, pues, Dios es allá y yo acá. No. Estamos diciendo aquí que el timón para dirigir la vida se llama el amor de Dios. Vivir la realidad de hijo que quiere agradar al Padre Celestial. Pero si ni siquiera pensamos en el cielo. La gente se muere hoy sin desear ir al cielo. Qué cosa terrible. Y mientras ese no sea el fundamento, no habrá cambios que sean significativos en la vida personal. Cuando uno es hijo de Dios, entonces dice, obraré según el deseo del Padre Celestial. No por la ley, no porque me lo impongan, no por un simple cumplimiento de preceptos, como pasaba en el Antiguo Testamento, y que los judíos por eso eran hipócritas, como se los gritaba Jesús, porque era un simple cumplimiento de leyes, pero no había amor en sus corazones. Es movido por el amor al Padre. Mi ley interior será querer ser hijo siendo consciente de mi filiación divina que me dio mi bautismo. ¿Qué lejos, qué tan cerca estamos de alcanzar esa realidad? Es la pregunta que hoy nos embarca. Mis hermanos, para el que sabe apreciar, estas palabras serán de gran bendición y de gran riqueza. Pero para el que no, pues desafortunadamente se las llevará el viento. Espero que no sea ese tu caso. Seguimos adelante con una segunda parte de cómo educar a los hijos para el matrimonio y específicamente viendo el rol de la mamá. Hasta entonces, si Dios así lo quiere.